El examen físico siempre es céfalo-caudal para cualquier patología, es decir, que inicio por cabeza y termino por pies. No es ético, no es una buena práctica médica que yo vaya directamente a ver lo que el paciente se queja. Si tú me dices, ¿qué te pasa? Y él me dice, me duele el estómago, es que en el ombligo tengo una masa, y yo voy directamente al ombligo, si tienes una hernia umbilical, te voy a remitir al cirujano para que te opere, bájate, hasta luego. Y nuestro paciente es alérgico a la penicilina, tiene una valvulopatía mitral, además de eso tiene una hernia inguinal encarcelada en el lado derecho. Pues vamos a hacer que la historia de este paciente no sea adecuada. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es, por más de que reconozcan la patología, empiecen por la cabeza y terminan por los pies. ¿Está correcto? Listo. Entonces, si nosotros empezamos, así sea la patología de abdomen, yo voy a empezar a ver a mi paciente desde la cabeza y voy a ver primero en cara algunas manifestaciones que pueden ser signos de patología abdominal. El color de la piel de la cara. Un paciente pálido me puede decir que está descompensado o que está perdiendo sangre. Por ejemplo, un paciente con trauma cerrado de abdomen, un accidente de tránsito, un accidente en vía pública y que haya tenido trauma de abdomen, puede estar con una hemorragia. Veo la expresión del rostro del paciente, como les dije, la algidez, el estado de conciencia, puedo mirar en su actitud, el diálogo que tiene conmigo, eso me puede decir qué tan descompensado está. Paso a los ojos y en los ojos voy a ver la conjuntiva del tarso, que es esta de acá abajo. Esa conjuntiva, que debe estar muy rosada, es la manifestación de la concentración de hematocrito. Por eso algunos médicos le llamamos ojocrito. No está en los libros, no está descrito así, pero me ayuda a ver si el paciente está anémico o no está anémico, o está poliglobúlico. Eso me ayuda. Luego paso a la boca. Los labios me dicen el estado de oxigenación de un paciente. Si hay cianosis central, que es la manifestación, como ustedes saben, en los labios, el paciente que esté cianótico, pues está descompensado. Si el paciente está perdiendo sangre, estará pálido. Y luego le hago abrir la boca, saca la lengua y miro el estado de hidratación del paciente. Es muy sencillo. ¿Listo? Muy bien. Luego pasamos a cuello. Hay algunas patologías gastrointestinales que tienen manifestación de enfermedades de tiroides, es decir, tiroides produce efectos gastrointestinales, por ejemplo el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Entonces es importante valorar tiroides. Ustedes aprendieron ya a valorar la glándula tiroides, que es el elemento más importante en cuello junto con la tráquea. Entonces las maniobras de abordaje anterior, Bickerbein, y de abordaje posterior Bickerbein, y la Crilley de abordaje anterior. Entonces ver si hay masa, si hay algún tipo de lesión que nos pueda estar orientando una patología. Luego pasamos a tórax, hacemos el examen cardiopulmonar, que ustedes saben se hace muy rápidamente. El examen cardíaco muy bien hecho puede demorarse unos 4 minutos, 5 minutos, el pulmonar otros 4 minutos, y en 8 minutos has visto las manifestaciones de la patología cardiopulmonar. Y pasamos ya luego a abdomen. Acuérdense que los pasos del examen de abdomen son inspección, auscultación, percusión y palpación. Esos son los 4 pasos. En la inspección yo ya hice una inspección general del paciente, su estado general, su estado de conciencia, su actitud, su lenguaje. Ahora sí me voy a la inspección directamente del abdomen. Es lo primero que yo veo. Miren que nuestro paciente está respirando con un patrón de predominio abdominal. Nosotros respiramos en esta forma, ¿no? Las mujeres respiran más con el tórax, los hombres respiramos más con el abdomen. Esto es bien importante por lo siguiente. Patologías de abdomen, que ustedes vean que el paciente llega con un dolor abdominal y que no mueva el abdomen, que esté quieto, paralizado, ustedes tienen que pensar, mientras se demuestre lo contrario, que el paciente tiene una peritonitis. Entonces la irritación peritoneal te produce abolición del patrón respiratorio abdominal. Muy bien. Siguiente paso,
miras el color de la piel. El color de la piel tiene que ser igual al resto del cuerpo, es decir, que en piel de abdomen vamos a ver si hemos visto ictericia, que no miramos en el ojo, que no lo nombramos, que es una de las manifestaciones más importantes de vía biliar. La ictericia también la vamos a ver acá en el abdomen. Si el paciente está pálido, también habrá palidez de la pared abdominal. Muy bien. Lo siguiente es el perfil del abdomen. Entonces, cuando uno quiere ver el perfil del abdomen, hace esta actitud y mira si hay algún tipo de protrusión en alguna parte del abdomen. Entonces, normalmente, miren, nuestro paciente no tiene el abdomen protruido, tiene un abdomen normal, plano, pero hay personas que tienen protrusión generalizada del abdomen, con el ombligo evertido, y eso es un sinónimo de ascitis. Cuando tengas el abdomen totalmente distendido con el ombligo evertido, hay que pensar en ascitis. Ahora, recuerden que la ascitis no aparece de la noche a la mañana, ya lo vimos en clase, es una patología crónica, generalmente por patología hepática. Es un paciente cirrótico en el 80% de los casos. Entonces, si hay un ascitis voluminoso, generalmente se caracteriza porque el ombligo está vertido. Si hay un abdomen muy voluminoso, pero con el ombligo invertido, hay que dudar que sea una ascitis. Pero puede haber también pacientes que tengan protrusión parcial o localizada. Por ejemplo, un paciente hombre con una protrusión del hemiabdomen inferior, yo puedo pensar, de acuerdo a la edad, que tenga retención urinaria. Entonces, un paciente con hiperplasia prostática o con adenoma prostático y que yo vea una masa aquí, lo primero que yo tengo que pensar es que si el paciente está orinando bien o no está orinando. Se pregunta al paciente si tiene dificultad para orinar y de acuerdo a la edad yo puedo pensar que haya un aumento del tamaño de la próstata. En una paciente mujer es muy frecuente. Las pacientes mujeres a veces entran a consulta y no evacúan, y uno ve una masa pélvica y pone a imaginarse muchas cosas: embarazo, quiste ovárico, un mioma gigante, una cantidad de cosas. Y cuando le pregunta a la paciente, le dice: ¿eliminaste? Ay, no, doctor, qué pena. Y van al baño, eliminen y la masa desaparece. Es un globo vesical, ¿cierto? Es importante tenerlo en cuenta. En un paciente hombre, generalmente, que les puede dar más frecuentemente pancreatitis, una distensión en el abdomen superior, en la región supraumbilical, hay que pensar en un pseudoquiste pancreático o un absceso pancreático. Las masas gástricas no llegan a un tamaño para producir distensión. El cáncer gástrico es más bien hacia la luz del estómago y no hacia afuera, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Otra masa que se puede persistir es una masa hepática, puede producir aumento del tamaño del abdomen. Masas renales o de vaso no, porque son retroperitoneales, entonces no producen protrusión. Perfecto. Vamos a pasar a mirar una estructura importante en el abdomen, que es el ombligo. El ombligo es una estructura central del abdomen. Miren lo que está en todo el centro del abdomen, sobre la línea alba, que es esta, donde vemos donde crece más vello. Esa es la línea alba. La línea alba tiene una trascendencia y es una referencia quirúrgica. Cuando uno va a hacer cirugías, sobre todo al realizar las laparotomías que les había mencionado, por ejemplo, sigue uno la línea alba, y eso es para tratar de hacer una incisión en una forma longitudinal exacta. Si yo hago una laparotomía total desde la sínfisis, desde la hipófisis sifoides hasta la sínfisis púbica, paso por toda la línea alba, respeto el ombligo, no cortamos el ombligo, sino que pasamos a un lado y seguimos. ¿Por qué se respeta el ombligo? Porque reconstruir un ombligo es lo más complicado, así en manos de un cirujano plástico, pero es mejor respetarlo y luego la sutura es así. Entonces la línea alba es una relación anatómica para los abordajes quirúrgicos. El ombligo generalmente, si ustedes lo miran, está invertido, está hacia adentro. En la raza afrodescendiente, ellos tienden a tener el ombligo protruido sin necesidad de que sea una hernia. Eso es genético de ellos. Si nosotros miramos pus en el ombligo, le llamaremos onfalitis. Onfalitis es pus en el ombligo. ¿Cuál es la causa? La persistencia del conducto onfalo-mesentérico, es decir,
un trastorno embriológico. Quedan unos restos y hacen que a veces se forme una fístula, una bolsita dentro y se infecte, y eso hace que el paciente puede llegar por eso. Ya, doctor, estoy supurando por el ombligo, se llama ombalitis. Tratamiento médico y quirúrgico, hay que hacer un abordaje quirúrgico para eso. También en el ombligo yo puedo encontrar una hernia. También vemos que la protrusión del ombligo puede ser una hernia. Y de una vez mencionamos ahí en la inspección las 5 hernias de la pared abdominal: epigástrica, umbilical, inguinal, crural o femoral, y las hernias que se producen en las incisiones quirúrgicas. Por ejemplo, les había dicho que la incisión para la vesícula se llama la incisión de Kocher, subcostal derecha, aquí. Si a nuestro paciente se le hace una hernia en esa herida quirúrgica, después de un tiempo, le llamamos hernia incisional o eventración. Si es una paciente mujer y le han hecho una incisión de Van Steel, que es horizontal en el hipogastrio para cesáreas, para masas ováricas o de útero, y se hace ahí una hernia, esa se llama eventración o hernia incisional. Repito entonces las hernias epivasculares, y ahí aparecen unos signos que son importantes. Uno es el signo de Cullen, que son lesiones equimóticas alrededor del ombligo, y el signo de Gray-Turner, que son lesiones equimóticas en la región paralumbar, es decir, en flanco y en la región lumbar. ¿Qué significan? Acumulación de sangre en el retroperitoneo. Causa de hemoperitoneo retroperitoneal está la pancreatitis hemorrágica, el trauma cerrado de abdomen, las hepatopatías crónicas que producen sangrado o el trauma cerrado de abdomen. Entonces no se olviden. Cullen alrededor del ombligo y Gray-Turner en las regiones paralumbares es signo de hemorragia retroperitoneal. Eso, el solo hecho de ver ese signo, yo al paciente tengo que llevarlo a cirugía. El solo hecho de encontrar eso me dice que hay sangre en la cavidad abdominal y que tengo que someterlo a una laparotomía. Muy bien. Otro signo vascular: dilataciones varicosas en forma de signo de cabeza de medusa. Son dilataciones varicosas desde el ombligo hasta la periferia y es manifestación de circulación colateral en el síndrome de hipertensión portal, que ya se los mencioné. Recordemos, síndrome de hipertensión portal: ascitis, esplenomegalia y circulación colateral. En la circulación colateral tenemos varices esofágicas, signo de cabeza de medusa y hemorroides, ¿no? ¿Cuál es la causa más importante de hipertensión portal? Cirrosis hepática. ¿Cuál es la causa más frecuente de cirrosis hepática? El alcoholismo crónico, pero también la hepatitis B y la enfermedad crónica de vesícula. Tenemos otras lesiones vasculares, unas dilataciones verticales, es decir, que suben o bajan, tortuosidades varicosas pero verticales. Eso es parte del signo de obstrucción de vena cava inferior, síndrome de vena cava inferior. Muy bien. ¿Qué más vemos en la inspección? En la inspección vamos a mirar lesiones características de piel, enfermedades dermatológicas. Entonces tendremos, por ejemplo, dermatitis de contacto, que es característica de un eritema con descamación. Es muy frecuente, por ejemplo, el talle que hace el cinturón, la correa o los resortes de los pantalones. La gente, cuando es un poquito aumentada de tamaño, hace un roce permanente y produce una dermatitis de contacto en esa zona. Las personas que usan fajas abdominales, por ejemplo, también produce dermatitis de contacto. Entonces son enrojecimientos de esas zonas donde hay roce permanente. Importante también enfermedades de los folículos pilosos, que lo vamos a ver en la parte genital,
pero en el hipogastrio, que tenemos el vello pubiano, entonces vamos a tener también eritema, prurito intenso en dos enfermedades que se transmiten sexualmente, como es la escabiosis y la pediculosis. La gente le llama siete luchas, carranchín, eso depende del estrato, ¿no? Entonces, pero es técnicamente pediculosis, que es piojo, y la escabiosis, que es el escabiosis scabiei, que además de las relaciones sexuales en la posición de misionero, se pasan de pubis a pubis, también se pasan en personas que se comparten ropa, deportistas que comparten elementos de juego, y en algunas prendas de las sábanas en las habitaciones cuando llegan a otro sitio. Eso lo vamos a ver ahora en la parte genital. ¿Qué más miramos en la inspección? Tú me dijiste que estabas lleno, ¿no es cierto? Que habías acabado de almorzar. Entonces, en él podríamos mirar unos movimientos en la pared abdominal, reptantes, así, y uno puede mirar que son movimientos peristálticos, y eso es porque acaba de comer. Esos movimientos peristálticos post ingesta son normales, pero si mi paciente llega con dolor abdominal y no ha comido 12 horas o 24 horas y yo veo movimientos peristálticos con distensión abdominal y vómito, tengo que pensar en una patología que se llama ileo mecánico. Ileo es sinónimo de pseudo-obstrucción intestinal. ¿Por qué pseudo? Porque no es total. Entonces, un paciente que me llega a consulta, como les digo, dolor abdominal, distensión abdominal, vómito, y yo vea movimientos peristálticos, es un ileo mecánico. ¿Qué lo puede producir? Por ejemplo, un volvulus intestinal. Hagan de cuenta que mis brazos son el intestino. Si se cruza en esta forma, se ahorca así, eso se llama un volvulus, frecuente en personas ancianas, a veces en niños también, pero en los niños se presenta más lo que se llama la intususcepción intestinal. El intestino se mete dentro del intestino. Una hernia estrangulada puede producir ilio mecánico. Una masa dentro de la cavidad abdominal puede producir ilio mecánico. Y parte de la manifestación del ilio son los movimientos peristálticos y en la auscultación ruidos intestinales positivos. La contraparte es el ilio paralítico. ¿Qué es el ilio paralítico? Se produce por una alteración hidroelectrolítica, alteración de sodio, potasio y cloro. ¿Cuándo lo vemos? Paciente con un vómito persistente, diarrea persistente, pues el intestino se colapsa y produce una obstrucción, pero también lo vemos en pacientes postquirúrgicos que se le ha hecho manipulación de las asas intestinales y puede producir un ilio paralítico. Por eso, generalmente en el posoperatorio a los pacientes se les coloca sonda nasogástrica para evitar esos ilios, ¿no? Y se maneja también con la compensación de sodio-potasio por vía endovenosa, ¿no? Muy bien. Sí. En el ilio mecánico tiene que ser la ingesta de alimentos mayores, o sea, después de 12 horas o puede ser Claro, generalmente un paciente con ilio te dice, ¿usted cuándo comió? Generalmente es más de 12 horas, el estómago está vacío, no tiene por qué haber movimientos peristálticos. Si es el caso de nuestro paciente que ahorita dice, yo acabé de almorzar, entonces esos movimientos peristálticos, por más o menos en las primeras 2 o 4 horas es normal que haya. Pero si hay ayuno y tú ves, eso es patología. ¿Listo? Y en el ilio paralítico, además de no haber movimientos peristálticos, tampoco hay ruidos intestinales. Esa diferencia es importante que la tengan. Muy bien. ¿Qué más yo puedo ver en la inspección? Es el latido al lado del ombligo. Si yo veo, por ejemplo, en nuestro paciente que es delgado, que aquí late, hace este movimiento, debo sospechar un aneurisma disecante de la aorta abdominal. Entonces, una persona. Y, por favor, si ustedes ven eso, no se pongan a palpar, porque se puede reventar el aneurisma. Ustedes van a ver en los hospitales el próximo semestre que los pacientes tienen un letrero o en la portada, en la puerta de la habitación o encima de la cama,
Dice, no palpar abdomen, ojo. No vayan a palpar el abdomen. Ese paciente, no, es que a veces lo prohibido es ¿cómo es? Lo más deseado. Entonces, porque eso el paciente, si ustedes tocan duro, se puede reventar. Eso es una bomba de tiempo, un paciente con aneurisma. Bueno, muy bien. Ya nombré las hernias, que pueden ser visibles también. Creo que con eso está la mayor parte de la inspección. Luego pasamos a la auscultación. Paren un ratito para que Rodrigo nos preste un ponente. Auscultación de abdomen. En la auscultación de abdomen, pues, ustedes saben, la utilización de nuestro fonendoscopio. Algunas personas dicen que este es un descrestoscopio, que los médicos lo utilizamos para descrestar y no es así. Tenemos un diafragma, tenemos una campana, una manguera conductora y los auriculares. Los auriculares van siempre oblicuos, ¿no? Lo ideal es que el fonendoscopio tenga su manguera más o menos hasta la sínfisis púbica. Esa es la longitud ideal. Es importante que escojan un fonendoscopio bueno para toda su carrera, que les dure toda la vida. Entonces hay que escoger un buen fonendo. La forma de coger el fonendo pues es diversa. Yo utilizo esta forma, ¿no? Coloco el dedo medio sobre la campana y el segundo y el cuarto así. Pero también hay gente que coge en esta forma, también son cosas de cada cual. Lo que sí, no vayan a coger el fonendo así, ¿no? Eso sí se ve muy feo. Y han de decir que quien les enseñó semiología cardiovascular y ustedes ya dirán quién. Entonces hay que coger bien el fonendo. Para la auscultación de la pared abdominal, cuyo objetivo inicialmente es auscultar los ruidos intestinales, leyendo los libros de semiología dicen que tú debes colocar el fonendo en los 9 cuadrantes, ¿sí? Y cuantificar cuántos ruidos intestinales tiene en un minuto. Es decir, que solo con ese hecho yo me demoraría casi 9 minutos en la auscultación, que es un tiempo muy valioso que me quita para otras cosas que tengo que hacer. Entonces, la sugerencia muy respetuosa de su profesor es que la auscultación la deben hacer de la siguiente manera. Solo coloquen el fonendo sobre el flanco izquierdo y sobre el flanco derecho. ¿Y qué escuchan? En el momento que ustedes escuchen, van a determinar si los ruidos intestinales están presentes, normales, presentes, disminuidos o presentes aumentados. Y el otro, el cuarto, es la ausencia de los ruidos intestinales. En este caso, por ejemplo, nuestro paciente tiene aumento de los ruidos intestinales porque acabó de almorzar, es normal. Paso al otro lado, igualmente. Están los ruidos presentes, normales, aumentados, disminuidos o ausentes. La literatura dice, imagínate que lo normal es de 6 a 26 ruidos intestinales por minuto. ¿Qué importancia tiene que yo diga en epigastrio 14, en hipogastrio 18, en flanco 8? Pues no tiene mayor importancia porque todo está normal, ¿no? Pero la otra mayor información es la que les digo. Entonces, únicamente en flanco izquierdo y flanco derecho y flanco izquierdo. ¿Qué más hago yo con el fonendo? Posiblemente detectar soplos de la pared abdominal. Si a la inspección yo ya vi el latido, entonces en la región periumbilical izquierda, que es el mejor sitio de auscultar la aorta, suavemente, ahí no hago presión, sino simplemente lo coloco allí, y si escucho un soplo, entonces determinaré que es un aneurisma de la aorta abdominal. No se olviden que la aorta baja en este sentido, en la región paralela a la línea alba baja, entonces, pero este es el sitio de mejor auscultación. También puedo auscultar las ilíacas, también puedo auscultar las femorales y mirar si hay soplos. La otra actitud con el fonendo es detectar si hay soplos en la arteria renal. Para eso yo tengo que ubicar la arteria renal. Entonces nos vamos a ayudar de un punto que más adelante lo vamos a ver, que se llama el punto ureteral superior. Línea medio clavicular con intersección con una línea por el ombligo, ese es el punto ureteral superior.
allí coloco mi fonendo y si el paciente tiene un soplo en ese sitio, sospecharé atresia de la arteria renal. Eso es una lesión congénita. Atresia significa estrechez, ¿no? Eso es lo que yo hago con la auscultación. Es donde ustedes tienen mayor dificultad para percutir, porque hay que tener soltura del carpo. Las manos tienen que tener un poco de estar desprendido. Por ejemplo, la gente que juega ping-pong, la gente que juega básquetbol, tenis, la gente que borda, que cose, ¿no? Y eso tiene que ver ustedes porque eso es habilidad. O sea, habrá mucha gente que sea muy rígido con su carpo, pues no va a poder ser cirujano. Porque imagínense yo haciendo una laparotomía y colocando un punto transficiante adentro para ligar un elemento vascular y yo pasando la aguja en esta forma. ¿Cierto? Si yo tuviera una maniobrabilidad del carpo, haría solo esto. ¿Cierto? Eso es el carpo. Miren que aquí en la percusión, ¿cuál es el objetivo? La percusión tiene un objetivo que es corroborar lo que viste en la percusión, en la inspección. En la percusión corroboras lo que has visto en la inspección. ¿Cómo lo haces? Con tus dos manos. Si yo soy diestro, la mano que va a percutir es la derecha. Si yo soy zurdo, la mano que va a percutir es la izquierda. La otra va a ser un soporte. Como yo soy diestro, la percusión se inicia desde epigastrio hasta el hipogastrio, en los 9 cuadrantes. Ahí sí, se coloca la mano no dominante sobre el abdomen, haciendo presión sobre el dedo medio, que se llama en este caso plexímetro. Este es el dedo plexímetro. Hago una pequeña fuerza. Mi mano derecha va a estar en garra, miren, con los dedos encogidos. A veces yo los veo a ustedes con dificultad para encoger la mano, yo no sé qué tienen, no creo que sea una artritis reumatoidea, pero la mano va en garra y van a golpear, a percutir con el dedo medio también que se llama plexor, plexímetro, y van a percutir en la segunda falange, primera, segunda, y van a dar 2 golpes secos. Miren, lo voy a hacer en cámara lenta. Entonces, ¿cómo lo hago? Miren, 2 golpes secos en los 9 cuadrantes. Lo puedo hacer en columnas, en Z o en abanico. Voy a hacerlo en abanico. Se dieron cuenta que el ruido no es igual en todas partes. Entonces uno en la historia dice, percusión, timpanismo variable, porque la fisiología del intestino es diferente. Un colon descendente con materia fecal, un estómago con líquido y aire, etc. Entonces cambia, ¿no es cierto? Lo normal es timpanismo variable. ¿Qué más hago dentro de la percusión? Voy a hacer percusión hepática, percusión esplénica y una maniobra que se llama onda ascítica. Para la percusión hepática, cojo como referencia la mamila en el hombre o el pezón en la mujer, que está en el 5º espacio intercostal. Luego bajas hasta el 7º, este es el 6º y este es el 7º. De aquí acá es el tamaño del hígado, que se dice que más o menos tiene 11 centímetros de longitud en línea vertical. Y desde ahí empiezas a percutir en los espacios intercostales. Entonces, va el dedo sobre el espacio intercostal y doy los 2 golpes que les había dicho. Ahí todavía tengo resonancia pulmonar. Y el octavo, matidez, miren, hepática ya. Aquí ya hay timpanismo, pues nuestro paciente tiene un hígado pequeño, que es lo normal. Si ustedes encuentran matidez por debajo del reborde costal,
ya deben pensar en hepatomegalia. Y en la historia lo refiere uno como un revés, 2 reveses o 3 reveses por debajo del reborde costal, que es hepatomegalia. ¿Listo? Muy bien. Acuérdense que en la cirrosis hepática, en la fase inicial no hay hepatomegalia. Van a encontrar hepatomegalia en la fase media, intermedia, y en la final o terminal ya no hay hepatomegalia porque el hígado se achica, hay atrofia hepática. La percusión del vaso. Entonces, ¿qué cogemos como referencia? Acuérdense que el vaso es retroperitoneal, no se lo debe percutir normalmente. Cojo la línea axilar anterior, mírenla acá, bajo hasta la 11ª costilla, que está aquí. En el espacio voy a percutir. Si hay timpanismo es normal, negativo para esplenomegalia. Este punto se llama el punto de Castell. Punto de Castell. Línea axilar anterior izquierda con 11º espacio intercostal. Percutes timpanismo negativo para esplenomegalia. Si yo percuto y hay matidez, digo esplenomegalia. ¿Listo? Muy bien. La otra es la onda ascítica, parasitis. Ya vimos en clase ascitis, líquido aumentado por encima de ¿cuánto? 25 centímetros o mililitros. Perfecto. Si hay una gran cantidad de líquido ascítico que nos produce un un abdomen voluminoso con el ombligo vertido, es fácil el diagnóstico, no tiene problema de comprobar. Pues. Al percutir, ¿qué tendremos en una ascitis grande? Matidez, perfecto. Lo difícil es cuando la ascitis no es tan grande y tenemos que comprobarlo. Entonces, si yo estoy solo en mi consultorio, porque esta es una maniobra que lo puedo hacer con otra persona, pero si yo estoy solo, coloco mi dedo pulgar sobre la línea alba, la mano izquierda es el sensor y con este percuto. Sensor. Y la idea es que si el paciente tiene ascitis, tiene líquido, yo sienta que esto lo siento con la mano de acá. Pero lo puedo hacer con otra persona. Y colocas la mano esta en la mitad de eso. Mi sensor y el percutor. Acá ya percuto con toda la mano. Acá hago un poquito de presión. Si siento, es una onda ascítica positiva para ascitis. Muy bien. Eso es percusión. Y pasamos al cuarto paso, el último, que es la palpación, que es la parte más importante del examen físico de abdomen, donde se dice que el médico tiene que tener habilidad para hacerlo. En la palpación hay unas consideraciones que quiero que las tengan en cuenta, porque eso puede ser pregunta del práctico. ¿Tenemos cuándo, Danilo? El examen práctico. Dice, nombre las consideraciones generales para la palpación. Entonces, ¿cuáles son? Colocarse del lado derecho del paciente, hablar con el paciente para relajarlo, mirarle la expresión siempre del rostro, que mis manos estén abrigadas y las uñas cortas. Y voy a empezar siempre del sitio distal al sitio del dolor. Si mi paciente me dice que le duele en epigastrio, yo empiezo por hipogastrio. Si el dolor es en flanco izquierdo, empiezo por el flanco derecho. Listo. La palpación puedes hacer palpación superficial, que la haces con una sola mano, o palpación profunda con 2 manos. En la palpación superficial puedes hacer un movimiento en contra de las manecillas del reloj, miren, y siempre mirando la expresión del rostro. Y lo hacen en los 9 cuadrantes, ¿verdad? O pueden hacer un movimiento reptante que se llama, ¿qué es esto? Y aquí está la mano del escultor, ¿sí? Que es para relajar la pared abdominal, la maniobra del escultor. Eso es superficial. ¿Qué buscas con la palpación superficial? Zonas de dolor únicamente, si el paciente le duele o no le duele. Luego paso a palpación profunda. La palpación profunda tiene un poco más de amplitud en su búsqueda. Vas a detectar puntos dolorosos
masas o visceromegalias. Entonces, la palpación profunda la puedes hacer en varias formas, como es bimanual. Puedes hacerla monomanual, pero generalmente es bimanual, en muchas formas. Por ejemplo, la que más uso yo es esta, es el afrontamiento en abanico de mis dos manos, miren, ¿sí? Puedes hacerlo sin poner en contacto los dedos, con las dos manos. Puedes entrecruzar tus manos. ¿Y esto de qué depende, doctor? De lo que a usted se le facilite y le guste como médico. Lo que a usted se le facilite, cualquiera de esas técnicas es adecuada. ¿Listo? Entonces, ya ustedes van a determinar en su práctica qué utilizan. Muy bien, vamos a empezar a hacer palpación profunda. Primero, puntos dolorosos. Empecemos por patología de vesícula. Entonces, acuérdense que la vesícula está debajo del hígado, en el lecho hepático, ¿no? Esa perita que está ahí, que acumula bilis, que simplemente se contrae cuando nosotros comemos algo grasoso. Entonces, palpar la vesícula no es fácil, no es normal. Entonces, hay algunas maniobras que nos ayudan. Primero es el punto cístico, línea medio clavicular con reborde costal. Todos los que son puntos, la mano va oblicuo en esta posición, miren, oblicuo. Y hago en el punto y le digo a mi paciente si le duele cuando hundo o no, ¿cierto? Entonces, punto cístico negativo. En vesícula vamos a hacer unas maniobras que son dos. Una es la maniobra de Murphy, se escribe con PHY, por favor. La maniobra de Murphy la pueden hacer en dos formas. Una, coloco mi dedo medio, la punta del dedo medio sobre el punto cístico, miren, totalmente en contacto con el abdomen, y le digo a mi paciente que tome aire, bote, tome aire, y trato de meterla debajo del reborde costal. Si le duele, positivo para colecistitis principalmente, pero también para coledocolitiasis o colangitis. Pero también hay otra forma de hacer Murphy. Colocan sus dedos pulgares sobre el punto cístico, abrazan al paciente y en la misma forma toma aire, bota, toma aire y hacen esto. Si duele, positivo para colecistitis. No hay Murphy ni punto cístico positivos en colelitiasis. Acuérdense de eso. Muy bien. La otra es la maniobra de Courvoisier. De las pocas cosas que quedan de la semiología francesa. Antes todo era francés en la semiología, todo era francés. Desapareció, ya todo es anglosajón. Entonces, Courvoisier es francés. La maniobra de Courvoisier es que ubico el apéndice sifoides, coloco mi mano, el segundo dedo paralelo al reborde costal, miren, y voy bajando en esa línea, en esa dirección, y viendo siempre la expresión del rostro del paciente, movimientos en contra de las manecillas del reloj y hasta llegar al punto cístico. Si aquí en el punto cístico encuentro una masa, digo Courvoisier positivo, porque la maniobra de Courvoisier es para tumores de vesícula. No confundirse con la ley de Courvoisier-Terrier. Es el mismo personaje, pero la ley de Courvoisier-Terrier lo que dice es: todo paciente ictérico con vesícula palpable, no dolorosa, hay que pensar en cáncer de cabeza de páncreas. Esa es la ley de Courvoisier-Terrier. Muy bien. Nos vamos a hígado, que ya estamos ahí. Ya le dejamos eritematoso a nuestro paciente. Te van a invitar al café después. Hígado. El hígado está cubierto por la reja costal. Está protegido. Entonces, no, ya en la percusión ya determinamos si el hígado está aumentado de tamaño o no, ¿no es cierto? Cuchara es esto únicamente, miren. Toma aire. Hago esto, miren. La cuchara aquí. Si está aumentado el borde del hígado, si es doloroso, etc. Y la otra es la monomanual ascendente. En inspiración voy ascendiendo. Toma aire, bota, en inspiración, y veo si el reborde hepático está aumentado. Luego tenemos las bimanuales. Entonces tenemos la maniobra de enganche de Mathieu con W o W al final.
La maniobra de enganche de Matthew, como es bimanual, perdón, voy a hacerla acá. Empiezo desde la fosa ilíaca derecha con mis manos en esta forma, miren, voy en inspiración, ascendiendo, y al llegar al reborde costal hago esto con las dos manos, por eso se llama enganche de Matthew. La otra es la maniobra de Gilbert. Igualmente desde la fosa ilíaca derecha yo voy ascendiendo con mis manos separadas, con los dedos pulgares separados, y voy haciendo esto, la maniobra de Gilbert hasta el reborde costal, si hay hepatomegalia. La maniobra de Choufar. La maniobra de Choufar, coloco una mano, en la región lumbar y la otra mano en la región del abdomen, y voy subiendo en inspiración, así, esta mano de acá hace esto, tratando de buscar también hepatomegalia. Es la maniobra de Choufar. Muy bien. Vamos a pasar a vaso. Entonces le voy a pedir a mi paciente que te coloques, que cambies de posición de tu cabeza acá, para poner tu lado izquierdo. Perfecto. Miren que ya estoy del lado izquierdo del paciente. ¿Listo? El vaso está sobre el hipocondrio izquierdo. No es palpable, no es percutible normalmente. Ya hice el punto de Castelli, entonces ya tengo una idea si es splenomegalia o no. Las maniobras de vaso, hay dos maniobras que son monomanuales, que simplemente es una es cuchara, la mano puedo colocarla aquí en el hombro y la otra aquí, y hago esto para determinar en inspiración si el vaso está aumentado de tamaño. Y la otra es colocando una mano acá en la reja costal, y voy ascendiendo desde la fosa ilíaca derecha, porque no se olviden que el vaso crece en esta dirección. Entonces uno tendrá esplenomegalia grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 hasta el ombligo. Por eso la palpación de vaso se hace desde la fosa ilíaca derecha. Una mano en reja costal y con la otra mano voy ascendiendo en inspiración hasta el reborde costal. Esas son las dos monomanuales. En las bimanuales tengo la maniobra de Middleton. Le pido al paciente que está en decúbito dorsal todavía que coloque su mano debajo de la región lumbar, y eso me levanta el vaso. Y entonces en Middleton igualmente yo voy a hacer una palpación ascendente, haciendo presión con la reja costal y con esta mano en la región del hipocondrio. Se llama la variante de Middleton. Luego ya tenemos dos maniobras que son las más especiales y que les da a ustedes un poco de dificultad, que se llaman la maniobra de Nageli y la maniobra de Merlo. Ambas se hacen en la posición de Schuster. La posición de Schuster, ¿qué es? Coloco a mi paciente de cúbito lateral, por favor, del lado así, del lado izquierdo. Vas a colocar tus dos brazos, uno debajo y otro encima de la cabeza, así como estás, perfecto. Esta pierna le hago flexión, la otra está estirada, perfecto. Y ahí en ese punto, permítame las gradas porque tengo que subirme y no alcanzo. Entonces, en esa posición, en la maniobra de Nageli, hasta ahí va igual todo, ¿no? Es decir, Nageli y Merlo hasta ahí igual. En Nageli yo coloco mi rodilla en esta zona y hago el cuerpo hacia acá y lo coloco en intermedio lateral 45 grados con la rodilla. En esa posición, en Nageli, coloco mi mano en la región costal, hago presión, y con mi otra mano vengo desde la fosa ilíaca derecha y voy ascendiendo en inspiración hasta el hipocondrio. ¿Listo? Merlo, ¿en qué cambia? Que aquí, en vez de la rodilla, coloco la cadera. Mi cadera aquí. Y llevo a 45 grados igual. Acá no coloco la mano en la reja costal, sino que con esta mano hago como una maniobra de Merlo o del escultor, que es relajando, miren aquí, relajo un poquito el abdomen y con la otra voy ascendiendo en inspiración hasta el hipocondrio izquierdo para ver si Entonces repito, esta es la posición de Schuster
y cambia en Nageli